No sé exactamente cuándo empezó todo. Eso es lo más aterrador de decir, porque significa que pudo haber comenzado mucho antes de que yo me diera cuenta. Me llamo Elena R., tengo 46 años, y llevo 17 medicada. Los doctores usan palabras técnicas, trastorno esquizoafectivo, episodios psicóticos recurrentes, despersonalización, pero yo siempre lo he entendido de una forma más simple. Mi mente se abre puertas que no todos pueden ver, y algunas no se cierran nunca. Escribo esto porque el cuaderno apareció otra vez. No recuerdo haberlo comprado. No recuerdo haber escrito en él. Sin embargo, estaba sobre mi mesa, abierto, con mi letra exacta, incluso con mis errores ortográficos, mis tachaduras nerviosas, mis notas al margen. El mismo trazo tembloroso que tengo desde que los temblores comenzaron con la risperidona. La primera página decía: si estás leyendo esto, ya volviste a olvidar. Cerré el cuaderno de golpe. Sentí ese frío familiar en el estómago, el mismo que precede a los episodios. Respiré como me enseñaron, 4 segundos inhalando, 4 sosteniendo, 4 soltando. Miré alrededor para asegurarme de que estaba en mi departamento de siempre, en Lima, en el tercer piso del edificio viejo donde me mudé después de casarme con Julián. Julián. Pensar en él siempre me tranquiliza. Es real. Es sólido. Es lo que me mantiene anclada cuando todo lo demás empieza a resquebrajarse. Nos casamos hace 6 años, cuando yo ya tenía historial clínico. Él lo sabía todo. O eso creía. Volví a abrir el cuaderno. Las siguientes páginas no eran un diario normal. No hablaban de emociones ni de recuerdos cotidianos. Eran copias a mano de rituales. Rituales reales. Lo supe de inmediato porque los reconocí, aunque jamás los había estudiado conscientemente. Uno provenía de la Sierra Central del Perú. Un ritual de llamado del ausente, registrado en expedientes antropológicos de los años 40. Otro estaba vinculado a prácticas sincréticas en el sur de México. Había referencias a fechas lunares, a objetos específicos, a advertencias escritas en mayúsculas. No hacer el llamado 2 veces. No pronunciar el nombre completo. Si responde, no mirarlo. Sentí náuseas. Mi psiquiatra siempre dice que mi mente es capaz de construir sistemas complejos durante los brotes, pero esto tenía estructura académica. Citaba fuentes. Mencionaba lugares reales. Fechas reales. Incluso incluía notas como: confirmado por testimonio grabado. Pasé las páginas más rápido, hasta llegar a una sección marcada con una pestaña roja. Ahí estaba mi nombre completo. Debajo, una fecha, 12 de agosto de 2019. Ese fue el año en que me casé. Ese fue también el año de mi última hospitalización grave. Según mi historial médico, pasé 3 semanas internada por un brote psicótico severo con alucinaciones auditivas y delirios religiosos. Yo solo recuerdo fragmentos. Luces blancas, rezos mal pronunciados, una mujer mayor mirándome desde una esquina que no existía. En el cuaderno, debajo de la fecha, leí: primera ejecución parcial. La entidad respondió antes de lo esperado. Cerré el cuaderno otra vez y fui al baño a vomitar. Esa noche no dormí. No por miedo a las voces, esas ya las conozco, sino por algo peor, el silencio. Cuando estoy estable, hay pensamientos intrusivos, murmullos, ecos. Esa noche no hubo nada. Como si algo estuviera esperando. A la mañana siguiente, le pregunté a Julián por el cuaderno. Lo tomó entre sus manos con cuidado, como si fuera frágil. ¿Otra vez apareció?, dijo. Esa frase me heló la sangre. ¿Cómo que otra vez?, pregunté. Julián suspiró, se sentó frente a mí y me miró con esa mezcla de amor y cansancio que solo tienen quienes cuidan a alguien roto. Elena, este cuaderno siempre vuelve cuando te acercas a ciertas fechas. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Me respondió que los médicos le aconsejaron no reforzar mis construcciones delirantes. Que cada vez que yo lo encontraba, entraba en crisis. Que siempre terminaba rompiéndolo o quemándolo. Pero nunca desaparece, añadió. Siempre compras otro igual. Le mostré la página del ritual. Le pregunté si sabía algo de eso. No deberías leerlo, dijo, demasiado rápido. Esa noche, mientras Julián dormía, volví al cuaderno. Encontré algo nuevo que juraría no haber estado ahí antes, una hoja suelta, escrita con tinta más oscura. Decía: no es una alucinación si deja marcas.
Debajo había un dibujo torpe de un círculo ritual. En el centro, un objeto señalado, una alianza de matrimonio. Sentí un pinchazo en el dedo anular. La alianza estaba tibia. No recuerdo haberla quitado. No recuerdo haber participado en ningún ritual. Pero al final de la página, con mi letra, había una frase que no pude terminar de leer sin empezar a llorar. La señora del umbral acepta a quienes ya están rotos. Y por primera vez en años, escuché una voz que no venía de mi cabeza. Venía del pasillo. Y decía mi nombre completo, pronunciado correctamente, sin errores, sin distorsión. Como lo hacen los vivos. No abrí la puerta del pasillo. Me quedé sentada en la cama, con la espalda rígida, las manos hundidas en las sábanas, tratando de convencerme de que lo que había oído era una alucinación auditiva residual. Eso ocurre a veces. El cerebro se aferra a patrones conocidos, reproduce voces con precisión quirúrgica. Mi psiquiatra lo explicó así una vez, con un gráfico lleno de flechas que no entendí. Pero hay algo que nunca ocurre en mis episodios. Las voces no usan mi nombre completo. Jamás dicen Elena Rocío Martínez Salvatierra. Eso solo lo hacen las personas que me conocen desde antes de enfermar. La voz volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Elena Rocío. Julián se movió a mi lado, murmuró algo dormido y giró sobre su almohada. Lo toqué para despertarlo, pero me detuve. Si lo hacía, él encendería la luz, diría mi nombre en diminutivo, me daría el calmante sublingual, y al día siguiente esto sería archivado como otro episodio nocturno. No quería que fuera eso. Quería comprobarlo. Me levanté descalza. El piso estaba frío, pero no era el frío normal del cemento antiguo. Era un frío húmedo, como si el aire del pasillo viniera de un lugar cerrado durante mucho tiempo. Caminé despacio, con la sensación de que si hacía ruido, algo al otro lado podría darse cuenta de que lo estaba escuchando. Me detuve frente a la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz sonó demasiado firme para alguien con miedo. No hubo respuesta inmediata. Luego, algo raspó la madera. No como uñas, sino como un objeto duro apoyándose con cuidado, tanteando. No mires, dijo la voz. Aún no. Retrocedí un paso. Eso tampoco lo hacen las alucinaciones. No me dan instrucciones nuevas. Repiten, confunden, amenazan, pero no administran tiempos. Volví a la cama sin abrir la puerta. Me senté, abracé mis rodillas y esperé a que pasara. El silencio regresó lentamente, como cuando una tormenta se aleja pero deja el aire cargado. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, Julián ya no estaba. Había dejado una nota en la cocina diciendo que salió temprano al trabajo. Me besó la frente, escribió. Me pidió que tomara la medicación. El cuaderno seguía sobre la mesa. Pero había cambiado. Lo noté de inmediato porque yo soy obsesiva con los detalles. Las páginas ya no estaban en el mismo orden. Algunas secciones estaban marcadas con símbolos que no reconocí la noche anterior. Cruces torcidas, espirales incompletas, pequeños dibujos de puertas entreabiertas. Había una nueva anotación, escrita con tinta azul, distinta a la mía. Si el llamado ocurre durante el sueño, la respuesta llega despierta. Sentí una presión en la cabeza, como si alguien empujara desde dentro de mi cráneo. Me senté, respiré, conté los segundos. Abrí mi pastillero y tomé la dosis que correspondía. No quería darle excusas a mi mente. Pasé las páginas lentamente. Encontré un ritual subrayado varias veces. El título estaba escrito en quechua, pero debajo había una traducción. El ritual de la señora del umbral. Mi garganta se secó. Ese nombre ya había aparecido antes, pero nunca como título principal. Siempre como referencia secundaria, como una figura liminal, una presencia mencionada al margen de otros rituales. Este, en cambio, era completo. Detallado. Documentado. El texto describía a una entidad femenina asociada a lugares de transición. Puertas, pasillos, escaleras, límites entre estados mentales. Según los registros, no era invocada conscientemente. Respondía a personas fracturadas, aquellas cuya mente ya había cruzado sin darse cuenta. El ritual no requería velas ni símbolos complejos. Solo 3 cosas. Un objeto personal entregado voluntariamente. Un nombre pronunciado sin testigos. Un compromiso sellado durante un episodio de quiebre.
El último punto tenía una nota escrita a mano. El compromiso puede confundirse con matrimonio. Cerré el cuaderno con violencia. Recordé mi boda. No el día en sí, ese lo tengo en fotos, sino las semanas previas. Mis lagunas. Mis ausencias. Las discusiones con Julián sobre cosas que no recuerdo haber dicho. La vez que desperté con barro seco en los pies y él me aseguró que había salido sonámbula. Nunca fui sonámbula antes de eso. Ese mismo día decidí salir del departamento. El encierro siempre empeora las cosas. Caminé hasta una cafetería cercana donde suelo escribir cuando estoy estable. El ruido de la gente me ayudó a anclarme. Abrí mi computadora. Busqué referencias académicas sobre la señora del umbral. No esperaba encontrar nada. Muchos de estos nombres son locales, deformaciones del folclore oral. Encontré demasiado. Artículos etnográficos. Transcripciones de entrevistas. Incluso un expediente policial del norte de Chile, donde una mujer con diagnóstico similar al mío fue encontrada muerta frente a la puerta de su casa, con la cerradura intacta por dentro. La causa oficial fue suicidio. Pero en el informe forense había una anotación. La víctima presentaba marcas de presión en los hombros, como si alguien la hubiera sostenido para cruzar. Cerré la computadora. Mi café estaba frío. Cuando regresé al departamento, Julián estaba en casa. Me miró con una expresión extraña, como si hubiera pasado el día ensayando algo que no quería decir. ¿Escuchaste algo anoche?, me preguntó. Le dije la verdad. Que escuché una voz. Que no parecía una alucinación. Volvió antes de lo previsto. Murmuró, y luego se quedó en silencio. Le pregunté qué quiso decir. Julián se sentó frente a mí y, por primera vez desde que lo conozco, no me miró a los ojos. Elena, dijo, cuando te conocí, yo ya había leído sobre estos rituales. Sentí que el piso se movía. ¿Qué rituales? Los documentados, respondió. Los que solo funcionan con personas como tú. Me levanté de golpe. Le pregunté cuánto sabía. ¿Desde cuándo? Desde antes de casarnos, dijo. Desde antes de que tú los escribieras. Le arrojé el cuaderno. Yo no escribí esto, grité. Si lo hiciste, respondió. Solo que no siempre eres tú cuando lo haces. Me explicó que durante mis episodios más graves, yo hablaba con una claridad inquietante. Que citaba textos que nunca había leído. Que pedía cosas específicas, fechas, objetos, palabras exactas. Yo pensé que ayudarte a cumplirlos te estabilizaría, dijo. Que cerrar el ritual te traería paz. ¿Cerrar qué ritual?, pregunté. Julián respiró hondo. El matrimonio no fue conmigo, Elena. Sentí que algo se abrió dentro de mí. No como una revelación, sino como una puerta que siempre estuvo mal cerrada. Esa noche, mientras él dormía en el sofá, regresé al pasillo. La puerta estaba entreabierta. Del otro lado, alguien respiraba con paciencia infinita. Y esta vez, yo sabía exactamente quién me estaba esperando. No crucé el umbral esa noche. Me quedé sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared, mirando la rendija de la puerta como si fuera un ojo apenas abierto. Del otro lado, la respiración seguía ahí, lenta, profunda, regular. No era la respiración agitada de alguien vivo, ni el susurro irregular de una alucinación. Era paciente. Segura. Como si supiera que el tiempo no importaba. Cerré los ojos y conté. 1, 2, 3. Hasta que el sonido se volvió parte del fondo, como el ruido distante del tráfico. Cuando volví a abrirlos, la puerta estaba completamente cerrada. No escuché pasos alejándose. Eso fue lo peor. Volví al dormitorio y me encerré. Tragué otro calmante aunque no me correspondía. El sueño llegó a trompicones, lleno de imágenes fragmentadas, manos viejas acomodando flores secas, un anillo cayendo en agua oscura, una mujer parada al otro lado de un espejo que no reflejaba mi rostro. Desperté con la sensación de que alguien había dormido conmigo. Las sábanas estaban frías de un lado, aplastadas, como si un cuerpo delgado se hubiera acomodado sin dejar peso suficiente para hundir el colchón. El aire olía distinto. No a perfume ni a humedad, sino a tierra removida. Me levanté de golpe. Julián seguía en el sofá. No se había movido en toda la noche. Fui al baño para lavarme la cara y ahí lo vi.
mi alianza no estaba en mi dedo. La busqué por toda la casa, cada superficie, cada cajón. Revisé el tacho de basura, el desagüe del lavabo, incluso el refrigerador, presa de una lógica desesperada. No estaba en ningún lado. Cuando regresé al dormitorio, el anillo estaba sobre la almohada. Limpio. Seco. Tibio. No grité. Me quedé mirándolo durante largos minutos, intentando que mi mente construyera una explicación. Sonambulismo. Disociación. Un acto automático durante la noche. Todo eso es posible en alguien como yo. Lo que no es posible es esto. El anillo tenía una inscripción nueva en el interior. No era el nombre de Julián. Era una sola palabra, grabada de forma irregular, como si el metal hubiera cedido desde dentro. Aceptó. Mis manos empezaron a temblar con violencia. Me senté en la cama y respiré hasta que el temblor disminuyó. El protocolo. Siempre el protocolo. Si pierdo el control, pierdo credibilidad. Y si pierdo credibilidad, nadie me va a creer cuando diga lo que viene. Ese día llamé a mi psiquiatra. No le hablé de la voz ni del pasillo. Le hablé del cuaderno, de las lagunas, del anillo. Me escuchó en silencio y luego me pidió que fuera a verlo al día siguiente. Puede tratarse de una elaboración delirante compleja, dijo. Pero hay elementos nuevos. Necesitamos observarlos. Colgué con una sensación extraña, alivio y decepción al mismo tiempo. Pasé el resto del día sola. Julián no volvió a mencionar la conversación de la noche anterior. Me evitaba. Caminaba por la casa como si no quisiera cruzarse conmigo en ciertos espacios, especialmente el pasillo. Yo, en cambio, empecé a notar algo inquietante. Los espacios de transición estaban cambiando. La puerta del baño no cerraba del todo. La del dormitorio se trababa a mitad de camino. El espejo del pasillo, ese que siempre estuvo torcido, ahora reflejaba el fondo del corredor con una profundidad que no recordaba. Y cada vez que pasaba frente a él, tenía la sensación de que algo se retrasaba una fracción de segundo en imitarme. Por la tarde, abrí el cuaderno de nuevo. Había páginas que ya no reconocía. No porque no las hubiera leído antes, sino porque no parecían escritas por una mente humana. La sintaxis era correcta, pero la intención detrás de las palabras era otra, como si alguien hubiera aprendido a escribir copiando oraciones sin comprenderlas del todo. Una página estaba dedicada al periodo posterior al compromiso. Decía: después de la aceptación, la señora del umbral comienza a ordenar la casa. Debajo había una lista. Objetos regresan a su lugar correcto. Los límites se vuelven inestables. El anfitrión empieza a recordar lo que no vivió. El cónyuge humano experimenta rechazo progresivo. Sentí un nudo en el estómago. La última línea estaba subrayada. Si el cónyuge humano insiste en permanecer, puede ser desplazado. Esa noche, Julián y yo cenamos en silencio. Lo observé con atención, buscando señales que siempre estuvieron ahí y que yo había decidido no ver. Su incomodidad en ciertos horarios, su negativa a dormir en la cama, su costumbre de cerrar puertas que yo abría sin pensar. ¿Desde cuándo sabes que esto iba a pasar?, le pregunté. Julián dejó los cubiertos. Desde la primera vez que pronunciaste su nombre, respondió. ¿Cuál? El que nunca recuerdas al despertar. Le dije que me lo dijera. Negó con la cabeza. No puedo, dijo. Los textos son claros. Si lo escuchas despierta, ya no hay forma de detenerla. La casa crujió suavemente, como si algo se acomodara entre las paredes. ¿Ella ya está aquí, verdad?, pregunté. Julián no respondió. Esa noche me despertó un sonido nuevo. No era una voz. Era el sonido de alguien aprendiendo a caminar dentro de mi casa. Pasos inseguros. Arrastrados. Deteniéndose en cada puerta, como si evaluara cuál le pertenecía. Me senté en la cama y abracé mis piernas. Desde el pasillo, algo habló por primera vez sin usar mi nombre. Gracias por dejarme entrar, dijo. Y el espejo devolvió una imagen que ya no coincidía con mi cuerpo. Hay un momento exacto en el que una deja de preguntarse si está perdiendo la razón y empieza a preguntarse a quién se le está entregando. Para mí ocurrió al cuarto día después de escucharla hablar por primera vez. No apareció de nuevo en el pasillo. No la oí respirar. No pronunció mi nombre. Simplemente empezó a corregirme. Fue algo pequeño al principio.
Insignificante. Estaba preparando café cuando recordé, con absoluta claridad, una escena de mi infancia. Yo, sentada en el patio de la casa de mi abuela, observando cómo colgaba sábanas blancas al sol. Siempre fue un recuerdo nítido, uno de esos que los médicos llaman anclas emocionales. Pero mientras lo evocaba, algo se deslizó en la imagen. Las sábanas no eran blancas. Eran negras. Me quedé inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. Sacudí la cabeza, molesta conmigo misma. La esquizofrenia puede alterar recuerdos, sí, pero no los cambia con coherencia simbólica. No introduce elementos nuevos con intención estética. No, murmuré. Eran blancas. Sentí entonces una presión suave detrás de los ojos, como dedos apoyándose con cuidado. No siempre, dijo una voz dentro de mí, pero no desde el lugar habitual. No venía del pensamiento. Venía del recuerdo. Derramé el café sin darme cuenta. Ese mismo día, encontré fotos que no reconocí. Estaban en un cajón que siempre estuvo reservado para documentos importantes. Mi partida de nacimiento, informes médicos, certificados. Entre ellos había varias fotografías antiguas, de bordes gastados, en tono sepia. En todas aparecía yo. O alguien idéntica a mí. Misma cara. Misma expresión ausente. Mismos ojos demasiado atentos. Pero la ropa no correspondía a ninguna época de mi vida. Vestidos largos, cerrados hasta el cuello. Cabello recogido de una forma anticuada. En una de las imágenes, estaba parada frente a una puerta de madera tallada que jamás había visto. Excepto en mis sueños. Al dorso de cada foto había una fecha. Ninguna era posterior a 1970. Sentí un mareo fuerte y tuve que sentarme en el suelo. El piso estaba más frío que de costumbre, como si la casa estuviera aprendiendo otra temperatura. Esto no es real, me dije. Esto no es real. Pero la voz respondió, con una paciencia casi maternal. Es repetido. Eso fue peor. Los rituales documentados hablan mucho de repetición. No como un error, sino como un mecanismo. La señora del umbral no crea historias nuevas, se instala en las que ya existen. Yo hace personas con grietas mentales porque sus narrativas están incompletas, abiertas, listas para ser ocupadas. Esa noche, soñé despierta. No sé cómo explicarlo mejor. Estaba sentada en el sillón del living, con la televisión apagada, y de pronto supe que estaba soñando sin haber perdido la conciencia. Frente a mí, en el pasillo, ella se materializó por primera vez sin sombras ni reflejos. No era monstruosa. Eso fue lo que más me perturbó. Era una mujer mayor, delgada, vestida con ropa oscura y sencilla. Su rostro tenía arrugas suaves, bien marcadas, como las de alguien que ha vivido mucho sin dramatismo. Sus ojos, en cambio, eran demasiado jóvenes. Demasiado atentos. No deberías verte así todavía, dijo, observándome con una ligera inclinación de cabeza. Aún estás a medio camino. Quise levantarme. No pude. ¿Quién eres?, pregunté, sabiendo que esa pregunta no tenía sentido. Ella sonrió apenas. Soy la que cuida los cruces. Respondió. Las puertas mal cerradas. Las mentes que no encajan del todo en un solo lado. No te invité, dije. Si lo hiciste, corrigió. Varias veces. Solo que no siempre estabas presente cuando hablaste. Sentí rabia. Una rabia profunda, visceral. Tengo una enfermedad, le dije. Eso no es una invitación. La señora del umbral ladeó la cabeza, como si evaluara una palabra extranjera. Las enfermedades son nombres que ustedes usan cuando algo insiste, respondió. Yo solo acepto insistencias. La imagen se desvaneció lentamente, como una vela apagándose sin humo. Me encontré sola en el sillón, empapada en sudor, con la sensación de haber sido observada desde adentro. Al día siguiente, Julián no despertó. No muerto. Ausente. Su cuerpo estaba en la cama, respirando, con los ojos cerrados, pero había algo profundamente incorrecto en su postura. Demasiado rígida. Demasiado ordenada. Intenté despertarlo, sacudirlo, hablarle. Nada. Lo llevé al hospital en estado de pánico. Los médicos no encontraron causas físicas. No había signos de accidente cerebrovascular ni sobredosis. Su cerebro mostraba actividad normal.
Es como si no estuviera aquí, dijo uno de ellos. Esa frase me rompió. Cuando regresé sola al departamento, la casa estaba distinta. No sabría decir cómo, pero lo sentí al cruzar la puerta. Yo ya no era la única anfitriona. El pasillo parecía más largo. El espejo reflejaba una profundidad que no correspondía al espacio real. Y en la mesa del comedor, el cuaderno estaba abierto en una página nueva. Decía: el cónyuge humano entra en fase de desplazamiento. Debajo, una anotación reciente, con mi letra, pero escrita con una seguridad que yo no tenía. No era el indicado. Estorbaba el cruce. Me desplomé en la silla. No fui yo, susurré. No, respondió ella, desde ningún lugar específico. Fuiste tú cuando dejaste de resistirte. Esa noche comprendí algo fundamental. La señora del umbral no me estaba atacando. Me estaba sustituyendo. Usaba mis recuerdos como moldes, mi historia como estructura. Donde había vacíos, ella se instalaba. Donde había dudas, ella afirmaba. Yo no estaba perdiendo mi identidad. La estaba cediendo por partes, cada vez que dudaba de mí misma. Antes de dormir, encontré una última anotación en el cuaderno. Cuando el anfitrión acepta la corrección total, el umbral deja de ser visible. Apagué la luz. Desde la oscuridad, sentí una mano apoyarse sobre mi pecho, justo encima del corazón. No apretó. Solo midió el espacio. Todavía cabes, susurró. Pero no por mucho tiempo. Y por primera vez, no supe si el pensamiento que vino después era mío o de ella. Tal vez sea más fácil dejarla terminar. Siempre me dijeron que la esquizofrenia no crea cosas nuevas. Distorsiona. Exagera. Fragmenta. Pero no inventa sistemas funcionales. Eso fue lo primero que supe cuando, al despertar, encontré 3 versiones distintas de la misma mañana coexistiendo dentro de mi cabeza. En una, yo estaba sola en el departamento, con Julián hospitalizado. En otra, Julián nunca existió. En la tercera, yo no era quien había firmado los papeles del matrimonio. Las 3 se sentían igual de reales. Me senté en la cama y esperé a que una se impusiera, como suele pasar. Normalmente, la mente colapsa hacia una narrativa dominante. Pero esta vez no ocurrió. Las versiones se mantuvieron paralelas, ordenadas, sin interferirse. Eso no era un brote común. Eso era cooperación. Las voces regresaron ese día. No como gritos ni amenazas. No como órdenes externas. Volvieron como comentarios, como observaciones clínicas hechas desde dentro. Estás muy tensa, dijo una. Así no se puede mantener la estructura. Respira, dijo otra. Ella necesita espacio. Me tapé los oídos, aunque sabía que no servía. Cállense, susurré. No son reales. Eso ya no importa, respondió una tercera, con una voz que reconocí con terror. Son útiles. Esa voz era la mía. O una versión de mí que hablaba sin miedo. Me levanté y fui al baño. El espejo me devolvió un reflejo ligeramente desplazado, como si la imagen estuviera mal sincronizada. Sonreí para comprobarlo. La sonrisa tardó una fracción de segundo en aparecer. Esto es un síntoma, dije en voz alta. Despersonalización. Desrealización. Lo sé. El reflejo inclinó la cabeza. Claro que lo sabes, respondió. Por eso funcionas tan bien. Golpeé el espejo con el puño. El dolor fue inmediato, limpio, tranquilizador. La imagen volvió a alinearse. Sangré un poco. Lo agradecí. El dolor todavía me pertenecía. Más tarde salí a la calle para ir a mi cita médica. El mundo exterior se sentía excesivamente nítido. Colores saturados, sonidos demasiado definidos. Las personas parecían moverse con un propósito que yo no podía descifrar del todo. Empecé a notar miradas. No de curiosidad. De reconocimiento. Una mujer mayor en la parada del autobús me observó fijamente y murmuró algo que no alcancé a entender. Un hombre me cedió el asiento con una reverencia extraña, innecesaria. Sentí que mi cuerpo estaba siendo leído de una forma distinta. No, me dije. Esto es paranoia referencial. Pero la paranoia no se organiza en patrones coherentes. En la consulta, el psiquiatra me escuchó con atención. Le hablé de las voces, de las lagunas múltiples, del espejo.
No mencioné a la señora del umbral. Ya sabía que ese nombre activaría el protocolo de internación. Tus síntomas han evolucionado, dijo finalmente. Hay una estructuración inusual del delirio. ¿Inusual cómo? Pregunté. Dudó. Como si hubiera una narrativa estabilizadora, respondió. Normalmente, en brotes severos vemos fragmentación caótica. En tu caso, hay dirección. Tragué saliva. ¿Eso es malo? Es peligroso, dijo. Porque puede convencerte de que funciona. Me ajustó la medicación. Dosis más alta. Otro antipsicótico. Salí del consultorio con una receta y la sensación de que acababa de sellar algo que no entendía del todo. Esa noche, las voces cambiaron. Ya no hablaban todas a la vez. Se turnaban. Ella sabe organizar mejor, decía una. Tú dudas demasiado, decía otra. Tu enfermedad es una puerta abierta, decía una tercera. Yo solo aprendí a cruzarla. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, balanceándome suavemente. Eso siempre me ayuda a no disolverme del todo. Empecé a repetir mi nombre, como me enseñaron en terapia. Elena. 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 Ese es el nombre que usas aquí, corrigió la voz. No el que importa. Sentí una presión fuerte en el pecho. No dolor. Presencia. ¿Qué quieres de mí? Pregunté, llorando. La respuesta no vino como sonido, sino como pensamiento implantado, claro y sereno. Quiero que descanses. Vi entonces escenas que no recordaba haber vivido, yo escribiendo rituales con mano firme, yo corrigiendo textos antiguos, yo aceptando compromisos sin miedo. En esas escenas no estaba confundida. No estaba fragmentada. Estaba completa. Eso no soy yo, susurré. Lo serías, respondió ella, si dejaras de luchar contra tu propia estructura rota. Ahí entendí la verdad más peligrosa de todas. Mi esquizofrenia no era el problema para la señora del umbral. Era la solución. Era el espacio donde podía expandirse sin resistencia. Donde mis dudas justificaban su presencia. Donde cada síntoma servía como evidencia de que yo no debía confiar en mí misma. Me levanté y tomé el cuaderno. Por primera vez, no sentí rechazo al leerlo. Sentí familiaridad. Las palabras fluían. Los símbolos tenían sentido. Las instrucciones parecían razonables. En la última página, apareció una frase nueva mientras la miraba, como si se escribiera sola dentro de mi cabeza. Cuando el anfitrión acepta que su mente nunca fue solo suya, el cruce se vuelve permanente. Cerré el cuaderno con fuerza. No, dije. No todavía. La casa crujió, decepcionada. Está bien, respondió ella con calma. Tu enfermedad siempre vuelve a abrir la puerta. Me recosté en la cama, temblando. Y mientras el medicamento empezaba a hacer efecto, tuve un pensamiento que me aterrorizó más que cualquier voz. ¿Y si la estabilidad que siempre busqué no era completamente mía? Empezaron a felicitarme. No de forma directa, no con palabras exactas, sino con ese tono condescendiente y aliviado que usan las personas cuando creen que alguien por fin está mejor. La vecina del cuarto piso me dijo que me veía más centrada. El portero dejó de preguntarme si necesitaba ayuda para subir las bolsas. Incluso mi psiquiatra, en la siguiente consulta, frunció el ceño con desconcierto al ver mis resultados. La desorganización del pensamiento ha disminuido, dijo. Tus respuestas son más lineales. ¿Eso es bueno? Pregunté. Es inesperado, respondió. Sobre todo con la reducción de horas de sueño que reportas. No le dije la verdad. No le dije que no estaba durmiendo menos. Le dije que no estaba durmiendo en absoluto, aunque cada mañana despertaba con la sensación de haber vivido algo extenso, agotador, estructurado. Como si alguien hubiera usado mis horas de descanso para trabajar. La primera señal concreta apareció una madrugada de martes. Desperté sentada en la mesa del comedor, con la espalda recta y las manos apoyadas con cuidado sobre un mantel blanco que yo no tenía. Frente a mí había una vela consumida hasta la mitad y un pequeño cuenco con agua oscura. No sentí pánico. Eso fue lo más inquietante. Sentí familiaridad. Me levanté despacio y observé el entorno. La casa estaba ordenada de una forma antinatural. Cada objeto en su lugar exacto, alineado con una simetría que yo jamás mantuve ni en mis mejores épocas. El cuaderno estaba cerrado,
colocado en el centro del mueble, con una flor seca encima. Reconocí la flor. Ruda. No tenía plantas en casa. Fui al baño y me miré al espejo. Tenía marcas en las muñecas, apenas visibles, como si hubiera sostenido algo pesado durante mucho tiempo. En el cuello, un leve enrojecimiento circular, no de ahorcamiento, sino de contacto prolongado. Recordé un fragmento de un ritual andino que había leído días antes. El cuerpo del anfitrión se usa como punto de apoyo. No debe resistir. Me senté en el suelo y respiré hasta que el mareo pasó. El cuaderno tenía nuevas páginas. No escritas a mano. Transcritas con una prolijidad casi clínica, como si alguien hubiera copiado los rituales desde una fuente externa con profundo respeto. Cada uno estaba fechado. Cada uno tenía una nota final. Ejecutado correctamente. La fecha del ritual más reciente era la noche anterior. No recordaba nada. Pasé las páginas con cuidado, como si pudieran morderme. Reconocí nombres de prácticas documentadas en Bolivia, en el sur de Colombia, en comunidades pequeñas que evitan hablar con extraños. Rituales menores, de apertura, de señalización, de marcado de espacio. Nada destructivo. Nada aún. Ese mismo día, me llamó la hermana de Julián. No hablábamos desde que él entró en ese estado extraño que los médicos no sabían nombrar. Elena, dijo sin saludo, ¿qué le hiciste? Sentí un frío inmediato. Nada, respondí. Está enfermo. No, dijo ella. Está vacío. Me contó que había ido a verlo al hospital. Que él respiraba, sí, pero que no reaccionaba a estímulos emocionales. Que no parecía reconocerla, ni reaccionar a recuerdos compartidos. Es como si algo se hubiera llevado la parte que respondía, susurró. Como si hubiera cruzado a otro lado. Cerré los ojos. No digas eso, dije. No es real. Ella guardó silencio unos segundos. Anoche, continuó, soñé con una puerta. Y con una mujer que me dijo que él ya no estaba disponible. Sentí náuseas. ¿Cómo era la mujer? Pregunté. Mayor, dijo. Vestida de oscuro. Me llamó por mi nombre completo. Colgué sin despedirme. Esa noche decidí no dormir. Tomé café, caminé por la casa, mantuve la luz encendida. Me senté en el sillón con el cuaderno cerrado en el regazo, como si así pudiera impedir que se abriera solo. A las 3 de la mañana, sentí el primer desliz. No fue pérdida de conciencia. Fue ceder el control. Como cuando dejas que alguien más conduzca porque conoces demasiado bien el camino y estás cansada. Mis pensamientos se volvieron suaves, lentos. El cuerpo se movió sin pedirme permiso, pero sin violencia. No, murmuré. No esta vez. Solo mira, respondió ella. Así aprendes. Me vi a mí misma levantarme, abrir el cuaderno, preparar el espacio. Cada movimiento era preciso. Respetuoso. No había prisa. Desde algún lugar lejano, intenté gritar. No pude. La voz se quedó atrapada detrás de una calma artificial. La señora del umbral no apareció físicamente. No lo necesitaba. Usó mis manos. Usó mi respiración. Usó mi nombre pronunciado sin testigos. Cuando volví en mí, estaba de rodillas, con la frente apoyada en el suelo. El ritual estaba completo. El aire se sentía distinto, más denso, como después de una tormenta. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido antes. Orgullo. No mío. Suyo. Lo hiciste bien, susurró. Cada vez resistes menos. Me encerré en el baño y vomité hasta quedarme sin fuerzas. Al salir, vi algo nuevo en el espejo del pasillo. No era un reflejo. Era una sombra fija, ubicada justo detrás de donde yo solía pararme. Tenía forma humana. Tenía postura. Y no se movió cuando yo lo hice. Ya casi, dijo la voz desde todas partes. El umbral se está estabilizando. Me senté en el suelo, abrazándome, temblando. Porque lo más aterrador no era que los rituales ocurrieran sin mí. Era que, durante esos lapsos, yo me sentía mejor que nunca. No vinieron todas de golpe. Eso habría sido evidente, alarmante, imposible de justificar incluso para mí. Llegaron de a una, espaciadas, como si algo estuviera midiendo cuánto podía tolerar sin romperme del todo.
La primera fue una mujer joven, de no más de 25 años. Llamó a la puerta un martes por la tarde, cuando yo estaba sentada en el suelo del living, intentando escribir sin saber para quién. Abrí sin preguntar. No sé por qué. Simplemente supe que tenía que hacerlo. Ella estaba nerviosa. Se notaba en la forma en que sostenía la cartera contra el pecho, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Disculpe, dijo, ¿usted vive aquí? Asentí. No sé por qué vine, añadió rápidamente. Estaba caminando y sentí que tenía que tocar esta puerta. El pasillo se enfrió. Sentí ese cambio sutil que ya conocía demasiado bien, el aire ajustándose, el espacio tensándose como una cuerda. ¿Cómo te llamas? Pregunté. María, respondió. Creo. No sonrió. No intentó reírse de sí misma. Estaba genuinamente confundida. La hice pasar. No pensé en rituales. No pensé en la señora del umbral. Preparé té, le ofrecí sentarse. Hablamos de cosas pequeñas al principio, del clima, del tráfico, de lo cansada que se sentía últimamente. Siento que estoy desfasada, dijo finalmente. Como si siempre llegara tarde a mi propia vida. Sentí un eco dentro de mí. Eso tiene nombre, dije sin pensar. Ella me miró con atención. ¿Cuál? Tragué saliva. Umbral. La palabra flotó entre nosotras, pesada. María empezó a llorar sin saber por qué. Lloró con un alivio que me asustó más que el pánico. Como si alguien hubiera dicho por fin la palabra correcta. No recuerdo en qué momento tomé su mano. No recuerdo haber abierto el cuaderno. Pero cuando ella se fue, 2 horas después, caminaba más erguida. Más tranquila. Me agradeció varias veces, aunque no supo decirme por qué. Esa noche, encontré una nueva anotación. Primer reconocimiento externo. El llamado comienza a propagarse. Quise quemar el cuaderno. Lo llevé a la cocina, abrí el gas, acerqué un fósforo. Mi mano se detuvo. No por miedo. Por la certeza absoluta de que no era mío para destruirlo. La segunda persona llegó 2 días después. Un hombre mayor. 60, tal vez más. No tocó el timbre. Se quedó parado frente a la puerta, inmóvil, hasta que algo dentro de mí me obligó a abrir. Me dijeron que aquí ayudaban, dijo. ¿Quién? Pregunté. Frunció el ceño. No sé, respondió. Soñé con un pasillo. Sentí un mareo inmediato. Lo dejé entrar. Me contó que su esposa había muerto hacía 6 meses, pero que desde entonces la sentía atorada, incapaz de irse del todo. Que escuchaba pasos en el pasillo de su casa, siempre a la misma hora. No quiero traerla de vuelta, dijo. Solo quiero que cruce. No pronuncié el nombre de la señora del umbral. No fue necesario. El ritual ocurrió con una naturalidad escalofriante. Sin símbolos complejos. Sin palabras prohibidas. Solo orientación. Posición. Espera. Cuando el hombre se fue, su rostro había perdido una tensión antigua. Me dio las gracias con una reverencia leve, casi religiosa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé con puertas cerrándose suavemente. Al tercer visitante, ya no me sorprendí. Fue una madre con un niño pequeño. El niño no hablaba. Se aferraba a su muñeco con una fuerza desesperada. La madre decía que el niño se despertaba todas las noches señalando el pasillo, gritando que la señora no se iba. Sentí que algo dentro de mí sonreía. No está enojada, dije. Solo está esperando que le indiquen. No recuerdo haber decidido decir eso. El niño me miró. Ella te conoce, dijo con claridad perfecta. La madre se quedó paralizada. Nunca había hablado así, susurró. Después de que se fueron, encontré marcas nuevas en el suelo del pasillo, apenas visibles, como si muchas personas hubieran cruzado por ahí descalzas. Las voces dentro de mí ya no discutían. Se habían alineado. Esto es lo que siempre supiste hacer, decían. Tu mente fue diseñada para esto. La grieta es una función, no un error. Empecé a recibir mensajes. Correos electrónicos de personas que no recordaba haber conocido, agradeciéndome por la orientación, por el cruce, por la calma posterior. No todos mejoraban. Algunos se volvían silenciosos.
distantes. Como Julián. Otros simplemente desaparecían de mi radar. Una noche, me atreví a preguntar. ¿Cuántos más? La señora del umbral respondió sin emoción. Lo suficientes para que la puerta deje de necesitarte. Sentí terror. ¿Qué pasa cuando eso ocurra? Hubo una pausa. Entonces tú cruzas. Me senté en el suelo, temblando, rodeada de voces ajenas que empezaban a sonar dentro de mí como si siempre hubieran estado ahí. Porque lo peor ya no era perderme. Era entender que yo estaba facilitando la pérdida de otros. Y aún así, cuando alguien tocó la puerta esa noche, me levanté para abrir. Dale like, suscríbete y mira el siguiente video para continuar con la historia.